anterior, a ver, o lo hacemos, hagámoslo de cero, ¿no? O tomo el de anterior. Yo creo que voy a tomar el anterior. ¿Saben por qué? Porque usted ya tiene esto avanzado. Entonces no hay necesidad de volvernos a repasar eso. Entonces miren, voy a coger el anterior, aquí estamos. Yo había tenido esta onda seno y había dicho en clase que era que seguía un puente rectificador de dos diodos, ¿cierto? Con dos diodos era el primero que les había dejado de tarea. Entonces miren, eh, a ver, vamos a ver si lo hicieron. Compártanos la tareita, por favor. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿estás ahí? Hola, profe. Claro, dame un segundo, abro Sí. Y el vaya archivo. listando. A ver, otro por acá que no está en la lista de aquí. Vaya listándola también, la siguiente, la de 4 diodos. Alejandro Castro. ¿Estás ahí, Alejandro Castro Parra? Sí, profe. Eso. Vaya listando la del 4 diodos, ¿sí? Listo. Y entonces, compártala. Nos cuenta más o menos cómo la hizo. El muchacho que está compartiendo, Juan Carlos primero. Luego Alejandro. Y ya. Y procedo yo a hacerla. ¿Listo? O pues si usted la tiene, no, pero la idea es que la hagamos acá, despacio. Clase 1. Igual muchos ya pues la hicieron, yo me di cuenta que habían trabajado. Listo, yo me di cuenta en Moodle. A ver, libros, clase. Alejandro, ¿ya estás compartiendo nada? Pero estoy abriendo el archivo. Bueno, ahí estoy compartiendo la clase anterior. Ta. Acá llegamos. Listo. Bueno, dice, tarea. Con 2 diodos. Entonces hagámoslo con 2 diodos. Venga, no la hago yo y ya, tranquilo, joven. No te preocupes. La intención es la importante. Miren, entonces si quiero tener dos Ah, diodos, listo. entonces miren, aquí tengo una onda y aquí tendría la otra onda, miren. ¿Sí? Ustedes me van diciendo pues cómo es la cosa. Pondría el otro acá. Control R. Entonces, miren, lo voy a poner acá. Y aquí voy a poner la resistencia, mirenla, aquí. Este sería una forma. A ver, así. Y cierro por acá, miren. Son la misma onda, entonces son 100. Ah, pongámosle el mismo 5 que teníamos antes, no importa. Y ponemos un diodo acá. Y miren cómo es la cosa. ¿Sí está bien ahí o no, muchachos? ¿Sí está bien ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, miren, voy a poner el mismo medidor de voltaje acá. Vamos a ponerlo el voltaje positivo acá arriba. Vámonos acá. Positivo acá. El medidor de voltaje acá. Y vamos a poner el osciloscopio para medir. Pongamos este. No, este no. Este aquí. Listo. Vamos a correrlo a ver qué nos da. Excelente, mírenlo. Ahí está. Vamos a ponerle dos medidores. Pongamos, a ver, uno que nos mida desde arriba a abajo. Uno que nos mida desde acá hasta acá abajo, te miren. Este me va a medir toda la señal.
Y vamos explicando qué es lo que está pasando. ¿Listo? Vamos a ir mirando qué es lo que está pasando. Vamos a ponerlo, pongámosle un solo, pero pongámosle. Si ustedes quieren participar, me dicen, profe, alguna idea, me van diciendo tranquilo, ¿listo? Vea, me parecería, pues como ustedes ya lo hicieron, entonces me parecería bueno esto, profe, encontré esto. Entonces, miren, ahí lo tenemos. Miren, ahora sí cómo es la cosa, señores. Uy, pero ¿por qué me da tan pequeñita? Profe, tiene que subirla a la fuente. Es que como, lo que pasa Espérate, es que está tiene que dar midiendo, igual. lo que pasa No, es que está, la no, resistencia. La resistencia está muy bajita. Es muy bajita, espérate, entonces pongámosle. No, es que creo que... Esto está como Es que raro. la señal, es que, profe, yo creo que la señal de ambas fuentes sí es Ah, sí, 10. sí, sí. Sí, sí, Y tiene razón, ya sé qué pasa, miren. Lo que pasa es que yo estoy tomando el voltaje desde abajo hasta arriba, ¿sí? Entonces yo tendría que compararlo es con esta. De todas maneras, dejémosla ahí, dejémosla. Voy a compararlo con esta. Entonces, miren, cuando viene esta señal, cuando viene positiva esta señal, cuando viene positiva esta señal, sería la que pasa por acá y la otra es la que pasa, la que sigue por debajo. Ahí sí ya, mírenla. Quitémosle que no sea punto .1, sino menos periodos, punto .05. Entonces, miren, tenemos la de arriba, que es 5, la de arriba. Cuando esta señal está positiva, entonces los electrones vendrían por acá, pasan por el diodo, se cae punto .7 en el diodo, ¿listo? A ver, el diodo es de punto .7. Claro, entonces miren, esta es la caída del diodo acá. Y al pasar eso, entonces se cae punto .7 en el diodo y ya retorna aquí los electrones. Cuando es positiva. Cuando es negativa esta onda, por aquí se abre. Cuando es negativa, los electrones vienen por acá abajo, miren. Entonces vuelve y pasa la otra onda. Entonces, cuando vienen positivos los electrones por acá, conduce este diodo, pero necesita esperar que pase punto .7. Entonces miremos ese voltaje en el diodo también, miremoslo. Miremos ese voltaje en el diodo. Entonces miremoslo también en el diodo acá. Miramos en el diodo y lo ponemos ahí mismo. Listo. Vamos a correrlo, a ver. Chicos, ¿cómo la ven? A ver. Ahí está. Uy, ¿qué es eso? pero es El que creo que está midiendo el voltaje del diodo al revés. A ver, espérate. No, no, mira que está el positivo acá arriba. Hasta al revés, sí. Positivo tiene que ser arriba. Positivo tiene que ir en la misma. Todos los puse acá positivos, miren. Positivo acá, entonces sí está al revés. Excelente. Listo, ahí fue, miren. Profe, una pregunta, ¿por qué se necesitan dos fuentes? ¿Por qué dos fuentes? Porque mira, cuando viene positiva por acá, pasa ¿cierto? Por aquí pasa esta onda positiva. Cuando es negativa, entonces no pasa esta onda. Entonces tenemos que poner un diodo que nos deje pasar la onda negativa, que es cuando vienen los electrones por acá, negativa. Entonces, cuando la onda viene negativa por acá, entonces este diodo me va a servir para esa onda. Por eso se necesitan dos fuentes y dos diodos. ¿Te respondí con eso?
sea que el circuito es de onda completa, pero cada fuente pierde media onda. De onda completa, pero cada fuente me da media onda, exactamente. Entonces, miren, Ah, listo, muchas gracias. entonces, si quisiéramos, por ejemplo, que tuviéramos aquí, entonces miren, bueno, el punto 7 es cuando, lo mismo que pasó la clase pasada, cuando conduce el diodo es que arranca, cuando ya termina, cuando el diodo prende, digamos, prende con punto 7, ya trabaja, ahí es donde empieza a haber voltaje en la carga, miren, y siempre el voltaje en el resistor va a ser voltaje en la fuente, más el voltaje en la fuente es igual al voltaje en el resistor más el voltaje en el diodo, miren. El azul más el rojo es el que me da el amarillo, ¿listo? Entonces, si quisiéramos, podemos hacer eso también. Miren, hagamos una operación matemática para comprobar la ley de Kirchhoff aquí. Eso es algo muy sencillo, pero hagámoslo, no tiene ningún problema. Entonces voy a hacer una suma matemática aquí, una suma en Simulink. ¿Dónde está la suma? Miren, acá, vean, la suma. Entonces yo digo, bueno, vamos a sumar dos señales para comprobar la ley de Kirchhoff que habíamos aprendido las primeras clases. Entonces yo sumo el voltaje en el diodo más el voltaje en el resistor, miren lo que está acá abajo, ¿sí? Pongámosle colores a esto. Miren, entonces voltaje en el diodo. Y este es el voltaje en la fuente. Entonces, miren, voltaje, este es voltaje en el diodo. Voltaje en el diodo. Voltaje en el diodo. Y este es el voltaje en R. Voltaje en R. Si yo lo sumo, tendría que darme el mismo voltaje de la fuente. El voltaje aquí, que es este, el grande, no, este de aquí. Este de aquí, que es el voltaje de la fuente, mírenlo. Miren ahí, tendrían que ser iguales. Miren, ahí está, no se ven. Una está montada encima de la otra. Entonces, ahí comprobamos que el voltaje de fuente es igual. Acá hay en el diodo más acá hay en la resistencia. ¿Listo? Eso pues es sencillo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, chicos, de esta configuración? La cosa es que aquí tendríamos, miren, si aquí tenemos 155, la red eléctrica, y aquí tendríamos que tener otra onda de 155. Entonces, miren, ahí tendríamos una red, una DC a 155, pero hay un inconveniente grave. ¿Saben cuál es, muchachos, el inconveniente aquí? Que en la red eléctrica no se podría hacer en su casa. Que necesitamos dos ondas desfasadas de 155, miren. Necesitamos dos ondas que estén, o sea, no podemos coger un cable de la casa positivo, neutro y el otro, ¿sí? Porque en la casa tenemos los positivos, miren. En la casa ustedes tienen ondas que no están así de esta forma, o sea, dos igualiticas y poderlas sumar, no se pueden, porque en la casa tienen, si es trifásico en su casa, serían trifásicas, tres, fase 1, fase 2 y fase 3, y todas son diferentes, ¿sí? No se podrían sumar porque una va desfasada de la otra, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, el red trifásica, ¿listo? Lo vamos a ver prontamente. Entonces, dos señales tendrían que tener ustedes, una fase y otra fase, pero que sean iguales para poder obtener una salida como esta, miren, así. O sea que no es posible construirla con las fuentes que ustedes conocen, ¿sí? Porque no hay dos fases iguales. Sería la misma, pero dos veces, y ahí sí no se puede hacer, porque miren que la estamos conectando en serie.
¿Listo? No se podría con los mismos cables de su casa, la misma fase, sacar de la misma fase dos y sumarlas en serie, es imposible, ¿listo? O sea, ¿sí me entienden esa parte o no? ¿Quién me entiende? A ver, lo que estoy diciendo. ¿Quién me entiende, jóvenes? Esto último que dije es que yo creo que no me entendieron. Pucha, nadie me No sé, profe, está contesta. bien. ¿Tú sí entendiste el que habla, al que habló? Sí, profe. Profe, ¿puede explicar otra vez que yo quedé como al aire, Vea. por favor? A ver, hágale. Le voy a explicar. Entonces, mira, voy a decir acá. Insertemos. A ver. Bueno, no sé qué pasa. A ver si ahí me deja. Hice un archivo nuevo esto. Ahí ya. Sí, a ver, vamos a explicar. Entonces, miren, en su casa tienen una red así y ustedes tienen una onda seno. Así. ¿Listo? Y esta es la que yo estoy mostrando así, mírenla. ¿Listo? Y ustedes tienen una así. La otra que tienen es desfasada. La otra que tienen en su casa es desfasada a 120 grados, ¿sí? Ahí me perdonan pues que este dibujo feo. Y la otra es desfasada a otros 120 grados, ¿listo? O sea, tienen fase 1, fase 2 y fase 3. Son desfasadas, o sea, no podríamos tenerlas en fase tal como lo estamos haciendo en este experimento. Acá están en fase. Esta es igualita a la otra, ¿sí? Es la misma. Yo cogí la arrastré y ustedes lo hicieron. Entonces, esta sería fase 1 y este es el neutro. Pero si ustedes entonces quieren hacer la suma, tendrían que usar fase 1 y el neutro. Pero miren, no hay otra igual, son diferentes. Entonces, la única forma sería poner aquí otro fase 1. Sería poner aquí otra que se llame fase 1, miren. Y acá un neutro. Pero entonces harían un corto porque, o sea, no se puede, ¿me entienden? No se puede porque esta es fase 1, es la misma de arriba y no podrían hacer un neutro. ¿Cómo? ¿Sí me entienden que no se podría hacer esa conexión? Y entonces aquí la resistencia, aquí estaría un diodo y aquí estaría el otro diodo. No. O sea, necesitamos, ese es el montaje. No podrían tener como, o sea, dos fases conectadas en serie, de la misma no puedo sacar dos. ¿Eso sí me entienden, muchachos? Esto es imposible. Escríbame quién no entiende, por favor. Digan, yo no entendí eso, lo que dijo el joven, pero eso fue hace unos minutos. ¿Ya entendieron? ¿Ya entendieron, muchachos, eso que no se puede, cierto? Sí, profe, ya me Entonces, quedó más claro. Gracias. listo, excelente, eso me gusta. Entonces, miren, cuando lo hacemos, tomamos 20 en la casa, pues ¿por qué? Bueno, de eso, muchachos, de esto de tomas de 220 y esas cosas, es durito para explicarles en una sola clase, ¿sí? Igual es un tema que quiero explicarles más adelantico. Entonces, de este tema, de las tomas de 220 y esas cosas, les voy a dedicar una clasecita que es para sistemas trifásicos, ¿listo? Entonces lo hacemos posiblemente la próxima clase, o sea, puede ser el miércoles. Yo veo el contenido a ver cómo sigue, ¿listo? Entonces, muchachos, así, eso, qué bueno que ya están entendiendo. Respóndanme porque no yo me enredo, que no entienden. Entonces, esto lo explicamos luego que es un sistema trifásico, ¿listo? Lo explicamos luego. Entonces, miren, no puedo tener dos fases iguales con neutros diferentes. Yo necesitaría, claro, fase 1 con neutro 1, miren. Y fase 2 con neutro 2. Ahí sí me daría bien. O sea, miren, ¿yo qué necesito? Miren, necesito una fase 1 y una fase 2 con neutro 1 y neutro 2. Ahí sí, excelente, porque yo tengo dos sistemas que están conectados y serían independientes. Ahí sí los puedo conectar en serie. Ahí sí se podría, pero con el mismo ya saben que no. Entonces, muchachos, para hacer eso,
no se podría. Entonces, para eso se utiliza mucho lo que es un transformador. ¿Listo? Entonces, voy a explicarles cómo funciona un transformador para que podamos hacer esto. ¿Por qué es importante? Miren, porque ustedes con un transformador pueden obtener, este es un puente rectificador de onda completa con dos fuentes, pero si lo hacemos con un transformador, vamos a ver que el transformador sí me genera dos sistemas así aparte, a partir de un solo de la red eléctrica que son a 155, ¿listo? O sea que esto realmente se puede porque esta sería fase 1 y esta sería una fase 2 y ambas son iguales, pero con neutro diferente. Mire, yo el neutro de este lo conecté con la fase de esto. Eso sí se puede hacer, pero yo el neutro de una misma señal con la fase no se podría, es imposible lo que acabé de dibujar. Entonces necesitarían dos fases diferentes, o sea, dos señales diferentes iguales, hermanitas, o sea, del mismo magnitud, de la misma frecuencia, de la misma fase, que estén en paralelo, son iguales, pero con neutros independientes. Eso lo puedo hacer con un transformador. Entonces, les voy a explicar ya cómo sería, cuál es la ventaja que yo puedo con un transformador, por ejemplo, pasar de 110 voltios RMS, pasarlo, por ejemplo, a 10, a 12, a 6, que es lo que normalmente se hace en laboratorio, ¿listo? O sea, por eso es que ustedes pueden construir a partir de esto una fuente DC positiva con un transformador y también se pueden sacar fuentes negativas, ¿listo? Entonces, eso también se puede hacer con un tap central y eso pues es una aplicación de transformadores. Ustedes pueden tener una fuente dual, fuente DC positiva y negativa, ¿listo? Y en este caso, pues miren cómo está ahí, sería solo una fuente DC, mírenla. Perdón, la que está aquí, ¿listo? Miren que ya solamente falta ponerle el condensador, miren, se lo voy a poner aquí. Con el condensador ya puedo tener vamos a ponerle lo que habíamos puesto la otra vez, que era grandecito, dámosle 100 microfaradios. Entonces, miren, ahí ya puedo tener una fuente DC de 150 y ¿qué? Miren, aproximadamente 155. La vamos a poner un poquito más grande para que la vean más recta. Entonces, vamos a ponerle un condensador para que estabilice más la señal. Y entonces, miren, ahí ya tenemos, miren, esta señal que si nos acercamos ya es una fuente DC aproximadamente de 150, entre 153 y 154 y medio, miren, en promedio es más o menos unos 154, pues, 154 voltios DC. ¿Sí? Pero no la podrían hacer en la casa, ¿listo? Pero ¿cómo sí la podemos hacer? Es con transformadores. Entonces, voy a proceder a explicar lo que es transformadores, ¿listo? Vamos a explicar cómo funciona un transformador. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? Y si no, pues continúo, ¿listo? Bueno, entonces miren, un transformador. Entonces, normalmente un transformador, miren, está construido así, miren. ¿Sí? Bueno, este es idealmente ideal. ¿Sí? Les voy a explicar con el dibujito ideal. Entonces, si tenemos, aquí tenemos, este es un transformador, miren, un transformador simplemente es un alambre de cobre. Entonces, pongámoslo amarillito. Un alambre de cobre, mírenlo acá. Es más, lo voy a dibujar más gruesito para que lo puedan ver. Este es un alambre de cobre esmaltado, mírenlo, esmaltado aquí. ¿Listo? Tiene muchas vueltas. Este es cobre aislado. Entonces le vamos a llamar esmaltado. ¿Por qué esmaltado? Miren, es un cobre que ya viene aislado. Entonces voy a buscarlo aquí en internet. Cobre esmaltado. Miren por aquí, vean. Esos rollitos de cobre los venden, muchachos. Este es un cobre, pero es un cobre con pintura, ¿sí? Una pintura aislante. ¿Listo? No es un cobre, por ejemplo, cobre, vamos a poner cobre no esmaltado, que se ve un poquito más pálido.
no esmaltado. A ver qué se ve de imágenes. Pues todos parecen esmaltados aquí. No esmaltado. A ver. Profe, Por el ejemplo, este es enrollar como un cobre no esmaltado. ¿Ah? profe, el enrollar el alambre de cobre pues alrededor de la estructura no formaría una bobina. Eso es una bobina también. Entonces, miren, hay este cobre, pues, es el que les estoy mostrando, es esmaltado, ¿no? No veo aquí como un rollo, vea, este es como un no esmaltado, miren, pelado ya. Entonces, un alambre original, un alambre de cobre, entonces no nos serviría ahí, porque entonces hacemos corto entre una línea y otra, ¿listo? Entonces lo que necesitamos es un cobre esmaltado, o sea que esté aislado una línea de la otra, ¿listo? Venga, alambre de cobre es desnudo, pongámosle a ver, desnudo. Desnudo. Me sale. ¿Está lento el internet o qué? Está buscando todavía. Pues esto lo estoy explicando como muy para los muchachos que todavía no conocen estas cosas. Miren, esto es como un cobre así, miren, no es tan bonito, no es tan pintado, ¿sí? No está pintado. Bueno, paso pues ahí, yo creo que ya me entendieron. Entonces, de aquí para acá sí sería, no, ese es cobre todo, sería un cobre así, cobre esmaltado. Aquí puede ser un cable, este cable de aquí puede ser un cable, no necesariamente tiene que ser esmaltado, puede ser un cable con una protección, ¿no? Un cauchito. Este cable aquí sería como un cable con un caucho. Este sería como encauchetado hasta aquí, miren, de plástico, ¿listo? Todo este cauchito de plástico. Ya para acá, como el plástico es el que ustedes conocen, el blanco que está protegido para que no les dé corriente, hasta aquí. Ya para acá, como lo necesitamos bien menudito, listo, bien chiquitico, y que podemos hacer conexiones, entonces necesitamos el cable esmaltado, cobre esmaltado, para que no ocupen tanto espacio. Entonces estos rollos los venden, miren, ¿listo? ¿Por ahí alguna pregunta? A ver, el cobre no esmaltado es el que se encuentra en los cables de estaciones residenciales, eso. El cobre pelado que ustedes ven cuando pelan un cable, un alambre, ese no es esmaltado. Y el esmaltado es el que estoy mostrando acá, que son rollos. Se le quita el plástico, eso. Si usted le quita el plástico al alambre, al que es duro, le quita el plástico, entonces ya que ese es el cobre no esmaltado. Entonces tiene un elemento plástico. Cuando le quitan el elemento sin que esmalte, excelente. Se queda sin esmalte cuando lo quitan. Obvio que sí, este esmalte es fácil, excelente. Bien, que se están ayudando ahí. Para mí me queda difícil ver todos los mensajes. Bueno, entonces chicos, ya sabiendo que podemos hacer esto, miren que podemos enrollar bien parejito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, colocamos acá núcleo de transformador. Núcleo de transformador. Vamos a ponerle acá, miren. Entonces, miren, estos núcleos de transformador son materiales ferromagnéticos. Y miren, aquí está el voltaje del primario y el secundario. Entonces, a este núcleo le vamos a meter un carrete, ¿sí? Así como está aquí, miren. Un carretico, una bobina A, de una primera bobina. Ya, yo aquí dibujé, vamos a ver si nos deja copiar este. Entonces, yo acá dibujé, miren, yo dibujé acá unas cuantas, ¿listo? Entonces, a este le vamos a llamar devanado primario. Entonces, devanado primario. ¿Listo? Este es el devanado primario. Y entonces este es este que está acá, miren, este es el devanado primario. Y acá viene un secundario, miren, entonces, yo voy a poner que las corrientes vienen así, miren, vienen así y vienen así. Entonces voy a suponer que en un estado, aquí viene una onda, aquí va a venir una onda seno. En el primer estado, cuando los electrones están pasando de aquí para acá, es cuando la onda está en la parte positiva, o sea, esta es la onda seno.
¿Listo? Estamos en la parte positiva, entonces voy a suponer, chicos, que estamos en esta onda, solamente en esta parte, en este periodo de la onda positiva. ¿Listo? Sebastián, ¿vas a decir algo? Bueno, entonces, chicos, acá tenemos la corriente, en esta parte positiva vamos a suponer que hay una corriente hacia allá, miren, ¿sí? Entonces, este material que está acá adentro es un material ferromagnético, ¿listo? Esto es un material ferromagnético, entonces es buen conductor de campo magnético, buen conductor de campo magnético, miren, ¿sí? Y también, y por lo tanto, el campo magnético es proporcional al flujo magnético, flujo magnético. Entonces, miren, jóvenes, ahí por allá, pues ustedes en sus cursos van a aprender que hay una ley la ley de Ampère, dice que si yo genero una corriente para allá, ¿sí? Voy a encender la camarita para que ustedes me vean aplicar la regla de la mano derecha. Esto es una cosita, pues quiero hacerlo rápidamente. No me quiero quedar pues en el tema de transformadores tampoco, pero sí lo voy a explicar, tratar de explicarlo lo mejor posible. ¿Listo? Entonces, miren, si yo aplico la regla de la mano derecha, sí me están viendo, ¿cierto? Si me ven en la cámara. Si yo enrollo, miren, esta es la columna esa que estoy pintando ahí. Si yo enrollo aquí, entonces con esta mano, en la ley de Ampère me dice que se genera una corriente hacia arriba. ¿Listo? Entonces, perdón, un flujo magnético. Si esta es la corriente, si yo pongo la corriente en esta dirección así, se genera un flujo magnético hacia arriba. Entonces, miren, jóvenes, se genera un flujo magnético, pintémoslo de azulito, se genera un flujo magnético hacia acá arriba, miren, a girar por todo el núcleo magnético, mírenlo. ¿Listo? Se genera un flujo magnético para acá, mírenlo. Se llama flujo magnético phi. ¿Listo? Le vamos a llamar así. Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí me escuchan? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, si entra para allá, se genera un flujo magnético para allá. Esa es la ley de Ampère. Pero también hay otra ley de Faraday que dice que se va a generar un voltaje E en el otro extremo acá, que va a ser menos N de phi del flujo phi de T. ¿Listo? O sea que se va a generar un campo magnético aquí en este material, pero aquí no he puesto la bobina todavía. Se genera un voltaje aquí en el interior tal que anula este flujo. ¿Listo? Y entonces a mí no me interesa que hayan corrientes aquí o voltajes que se generen para cancelar este flujo. A mí me interesa es que haya otro devanado. Entonces lo que yo hago acá es colocar otro devanado, mírenlo. Es el devanado secundario. Entonces voy a poner aquí el devanado secundario, mírenlo acá. Y miren que lo estoy enrollando como al revés. Entonces miren hacia acá. Acá tengo más menos en esta posición, en este positivo de la onda. Este va a ser B1. Y acá va a ser B2 o B2, también se llama B2. Acá pongámosle un B2, por ejemplo. B2. Acá se va a generar un potencial en alterna, también es alterno, un potencial B2, mírenlo, jóvenes. ¿Y cómo es el campo que se genera ahí? Miren, ¿cómo es por qué lo marco así positivo? ¿Por qué? Porque por experiencia sé que se tiene que generar, dice la ley de Lenz, que se tiene que generar un flujo acá con tal que contrarreste este flujo primario. Miren, y si este flujo viene hacia acá, muchachos, entonces para poder generar un flujo que contrarreste el anterior, pues entonces tiene que ir en la otra dirección hacia acá, mírenlo, ¿sí? Encima del otro, tal cual, pero ya en la otra dirección para que estos dos sean iguales, el flujo prima, sean iguales, ahí les estoy rayando, sean igualitos
y se cancelen, ¿sí? Entonces, ¿y quién lo genera? Entonces vuelvo y pongo la de la mano derecha. Entonces, si para arriba es el flujo con este dedo, entonces van a salir las corrientes, miren, pongan la mano allá si ustedes quieren, hacia arriba. Entonces salen para acá las corrientes en esta dirección. Entonces, miren, enrollen la mano ustedes allá y se van a dar cuenta que la corriente tiene que tener esta dirección, miren, para allá. Entonces viene para acá, para acá, para acá y para acá, por lo tanto entra por acá. Y entonces aquí, muchachos, yo ya puedo colocar una resistencia, la voy a cambiar de color. Ahí ya puedo colocar una resistencia y ya tengo, miren muchachos, aquí un más menos B2 y un R. Y ya tengo, miren, una señal desde aquí, esta onda y la multiplico acá, pero esta onda tiene la ventaja de que yo ya puedo jugar con ella. Yo puedo decir cuántas veces ya con N2, miren, N2. Y este es N2, el número de vueltas del secundario. Y este sería N1. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí de esto que acabo de explicar? Para proceder ya con las formulitas del transformador. Ese es un transformador de 1 a 1. Necesitamos un transformador de 1 a 2. Ahorita lo explicamos. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí, señores? Daniel Giraldo, ¿me entendiste o no? Daniel. Sí, profe, se le entendió bien. Excelente. Entonces, miren, si tienen alguna pregunta, tranquilos, ¿no? Entonces, miren, cuando yo tengo esta onda B1, automáticamente, como esto trabaja, recuerden que los electrones, el campo magnético, sobre todo los electrones viajan a la velocidad de la luz. El campo magnético sí de pronto se demora un poquito más, ese sí es más lento, pero no es lento, pues tampoco, ¿no? Él se alinea, se demora un poquito en alinearse los dominios magnéticos del transformador, porque esto dijimos que era material ferromagnético. Él se alinea, ¿no? Él lo hace rápido. No sé si cercana a la velocidad de la luz, debe ser mucho menos. Entonces, esa onda que viene aquí se ve reflejada acá, muchachos. Esa onda que ustedes ven aquí se ve reflejada acá, miren. Esa misma onda, miren, la misma onda, pero multiplicada por N2. Entonces, por un factor N2 sobre N1, les cuento de una vez. Es la relación. La multiplicación de esto es N2 sobre N1. O sea, dependiendo el número de vueltas que hay en N2 y en N1, dependiendo esa relación, es que sale el voltaje de acá. ¿Listo? Profe, Entonces, miren. el magnetismo sí se propaga a la velocidad de la luz también. Sí. Pues según una búsqueda aquí rápida que acabo de hacer en Google, sí. El campo magnético. No, Sí. el magnetismo sí, el campo sí. magnético. El campo magnético sí viaja a la velocidad de la luz. Porque bueno. las ondas electromagnéticas son formadas por las vibraciones de los campos eléctricos y magnéticos. Y estos son perpendiculares a la dirección de la onda. Pero como la onda va a la velocidad de la luz, el campo magnético también se propaga a la velocidad de la luz. Pues dice aquí en el primer link. Eso, lo que dice el joven ahí, miren, pero el material sí tiene un problema que es una histéresis, sí que él trata como de mantenerse por donde estaba, ¿sí? O sea, ahí es donde se detiene un poquito porque los materiales tienen una curva de histéresis, miren, acá está, miren, voy a ponérsela acá. Curva de magnetización, curva de magnetización de un transformador. Miren, entonces ahí nos va a mostrar miren las curvitas de histéresis que están acá. Estas curvitas sí hacen que él se quede en los dominios alineados en una parte y eso sí es un poquito más lento. A eso me refería, pero el campo magnético sí viaja a la velocidad cercana a la velocidad de la luz. Pero los dominios magnéticos que se alinean allá en el núcleo del material, sí son, a veces sí se quedan un poquito, miren, aquí hay una pequeña remanencia, ¿listo? Pero no significa pues que eso sea lento, eso es muy rápido. Bueno, bien, entonces muchachos, vamos a ver las ecuaciones que nos definen el transformador. Miren lo facilito que es, miren. Entonces, esto es muy facilito. Entonces tenemos por aquí un I1, miren, I1. Y por acá tenemos una corriente I2.
Observen, la corriente I1 es del primario, el voltaje V1 del primario. La corriente I2 que viene para acá es del secundario y el voltaje V2 del secundario. Aquí tenemos N1 es el número de espiras o vueltas del primario. Vamos a anotarlo aquí para que ustedes lo tengan presente. Es importante que conozcan esto, pues en este curso, si fueran a hacerlo prácticamente, a nivel práctico, es súper importante que conozcan el transformador. Nosotros no lo vamos a usar mucho en el curso, solamente en este comienzo, ¿listo? Por eso se los quiero dejar, porque se usa mucho a nivel experimental. Entonces, número de vueltas del primario, pongámosle del primario, ¿listo? Y este N2 es el número de vueltas del secundario, del número 2 del transformador, de la bobina del lado de acá. Una bobina es un arrollamiento, ¿listo? Pero arrollamiento, eso es un rollo nomás, un arrollamiento que enrolla o que envuelve a un material ferromagnético, ahí ya se forma una bobina. O sea, aquí, como hay material ferromagnético para que pasen las líneas de flujo, y ya tengo este arrollamiento, ahí ya hay una bobina. Y acá habría otra bobina, ¿listo? Son independientes. Bueno, entonces, chicos, tenemos la corriente I1 que viene por acá, la corriente I2 que va para allá, voltaje y N1. Entonces, miren, hay una relación, chicos, que es la siguiente. Miren, dice, a ver si me alcanza aquí, que B1 es a N1 como B2 es a N2. Entonces, de aquí fue que yo saco la relación miren, que B2 es igual a N2 sobre N1 por B1. Miren que por aquí medio les estaba hablando, miren, que B2 es proporcional a N2 sobre N1, miren. ¿Listo? Bueno, ¿sí vamos bien hasta ahí o no, señores? O sea que miren, dependiendo del número de espiras de N2, si yo quiero aumentar el voltaje, por ejemplo, yo tengo 100 voltios acá en la entrada, pero quiero sacar 1000 voltios a la salida. ¿Sí? ¿Quién me dice, a ver, por ahí, quién me dice cuántos tendría que ser la relación entre N2 y N1? Camilo, ¿por ahí estás? ¿Alay? Camilo Alay. Alay Camilo López. Camilo no está. Está solamente de presencia. Bueno. Santiago Mejía, ¿estás ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, si yo quiero acá sacar 10 veces el voltaje, o sea, 1000 voltios acá, y acá entrar 100 voltios, ¿cuál sería la relación que debo tener entre N2 y N1? 100 a 1, 100 a 1, 10 a 1. 10, ¿no? 10 a 1, sí. Entonces yo podría hacer acá 10.000 vueltas y acá 1000, para que la relación sea 10. ¿Listo? Entonces, agreguemos una hojita, no hay problema con esto. Entonces, miren, aquí vamos. Por ejemplo, si yo quiero en el primario, yo tengo, por ejemplo, aquí en el primario, 100, entonces, por ejemplo, aquí. B1, por ejemplo, B1 igual a 100 seno de WT, bueno, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, simplemente 100, pongámosle 100 RMS. ¿Listo? Si tengo 100 voltios seno, si tengo 100 en B1 y quiero, por ejemplo, en B2 que me dé 1000 voltios, entonces ya miren que la relación aquí sería B2 es igual a 1000 igual a N2 sobre N1 por 100. Entonces, mire, para que me dé 10, eso tendría que valer 10. Entonces sería 1000 igual 10. Aquí sería, por ejemplo, 10 a 1 por 1000, por 100. Pero miren que con una sola vueltica, pues muy tacaño. Con una sola vuelta no le va a funcionar el transformador. Se va todo en flujo disperso. Entonces, ahí lo que hay que hacer es muchas vueltas. Entonces, por ejemplo, para que se conserve la relación de 10 sería, por ejemplo, 100.000 vueltas acá arriba, 100.000 vueltas, y acá, por ejemplo, 10.000.
Pero bueno, en la vida real hacer 100.000 vueltas es bastante complicado, ¿no? Eso hay que hacerlo con un aparato. Yo pensaría que son muchas vueltas también, pero aquí pues idealmente, pongámosle ese poco pues, para que dé la relación de 10 y ahí ya me multiplica, ya B2 ya va a ser 1000 RMS. Entonces miren, que yo puedo amplificar la red de 100 voltios que tendríamos en la casa o 110 que tiene en su casa, la pueden volver 1100 solo haciendo un transformador de 10 a 1, o sea que tenga acá 10 veces más vueltas que acá. Pero ojalá que pase de 500 al menos, ¿no? 500 aquí y aquí serían 5000, por ejemplo. Ahí ya le vas a trabajar. Y depende también del tamaño del núcleo. Si es muy grande, tendría que hacerle más vueltas. Y si es chiquitico, pues entonces más vueltas, pero con menor calibre para que le quepan. ¿Listo? Esa es una primera aproximación. Miren, que yo puedo hacer esta relación de transformación con esta relación de transformación. Chicos, pero una cosa sí es importante, que la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida. O sea, el transformador no me aumenta potencia nunca, ¿me entienden? La energía no se crea ni se destruye. Aquí podemos poner ese ejemplo. Solo se transforma, miren, la energía, aquí había energía eléctrica, se pasó a energía magnética del campo magnético. Se transformó, mire, la energía no se crea ni se destruye, se transformó aquí. Y luego otra vez se transforma de magnética a eléctrica. Y miren que esta energía sería igual a esta. Idealmente, jóvenes, si no hay pérdidas en el núcleo, no hay pérdidas por dispersión, no hay pérdidas por calor y pérdidas por histéresis, idealmente la potencia de entrada en B1, la potencia de entrada de este transformador sería igualita a la potencia de salida del transformador. ¿Listo? Entonces, muchachos, esperen que esto se nos va a... Estoy grabando acá que algo pasó. Listo, entonces vamos a copiar aquí una nueva hoja. Entonces, miren, la potencia debe conservarse. Entonces, miren, la potencia acá, potencia en la entrada, potencia 1, que es la entrada, sería B1 por I1, va a ser igual a la potencia de salida, que sería B2 por I2. Mírenlo, B2 por I2. ¿Listo? Si se conserva eso, muchachos, la forma para que esto se conserve, entonces miren que el voltaje aumentó, ¿sí? Entonces, chicos, si me van a decir algo, díganme, porque es que para leer está complicado, ¿no? Sí, muy difícil estar leyendo porque me queda más complicado. Díganme, por ahí dice Najib que la relación de este con los dos diodos, lo que pasa es que, mira, aquí, como les había dicho, esto no se puede hacer en la vida real porque no hay dos fuentes iguales, ¿listo? Pues sí se puede, ¿no? En un laboratorio seguramente se puede hacer, pues construyendo una fuente adicional. Pero para los dos, estoy haciendo esto, voy a utilizar transformadores para poder hacer esto más fácil, ¿listo? Para eso es que estoy enseñándoles a manejar transformadores y porque los necesitamos o ustedes los van a necesitar en electrónica de potencia y control, en esas las van a aplicar, se usan mucho los transformadores, señores, ¿listo? Sí, si me van a escribir algo muy duro para leer, me queda difícil porque yo estoy concentrado en esta pantalla y estoy solamente con esto aquí que ustedes ven, no veo más. Me queda difícil ver otra pantalla. La otra pantalla es donde están ustedes escribiendo. Y pues yo veo por ahí las caras de los que están con fotico. Entonces, miren, aplicando esto, chicos, observen que si yo pongo acá estas dos igualdades, entonces, si el voltaje 2 aumentó, miren que si este voltaje aumenta, la corriente tiene que disminuir para que esto se conserve, porque miren, el voltaje B2 al ponerle más número de vueltas aumentó. Entonces la corriente tiene que disminuir para que la potencia se conserve. Entonces, miren, habíamos dicho que el voltaje de un transformador era así. La relación de transformación del transformador era esta. Perdón, copiémoslas todas. Desde aquí a acá. Para voltajes. Listo. Para corrientes, entonces debe ser a la inversa para que se conserve la potencia. Entonces, miren,
Entonces aquí sería que la corriente I1 es a I2 como N2 es a N1. ¿Listo? A esta relación se va, esto B2 va a ser igual a esta que está acá arriba, sería A por B1, siendo A N2 sobre N1. ¿Listo? Y entonces acá sería 1 sobre A, sería N2 sobre N1, sería, aquí sería la misma A. ¿Listo? N2 sobre N1. Entonces I2, si la despejamos, sería 1 sobre A por I1. Miren, entonces, ahora sí, miren. I2 va a ser 1 sobre A por I1, miren, lo despejé de acá, ¿sí? Entonces, miren que si lo ponemos aquí en la fórmula, B2 va a ser igual a A por B1. Pero este es B2. Pero I2 va a ser 1 sobre A por I1. Miren que ahora sí se cumple, miren, que B1 por I1, miren, B1 por I1. Entonces se cumple que es B1 por I1. ¿Listo? Entonces, ¿qué concluimos de esto, jóvenes? Que si el voltaje B2 aumenta, que es A por B1, o sea, N2 sobre N1 por B1, la corriente va a disminuir en esa misma proporción, miren, 1 sobre A, para que la potencia se conserve. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? Tranquilos, háganle. Pregunten lo que quieran, que no hay ningún problema, ¿sí? Y si es complicada la pregunta, ¿verdad? Me habían dejado una pregunta de lo del capacitor de Snuber, pues eso yo creo que si todos no lo buscaron, pues no había que buscarlo, ¿no? Yo lo había quedado de buscar. Miren, por aquí lo leí, DigiKit es muy buena, una buena empresa, son serios ahí lo que están hablando. Entonces, miren, el circuito Snuber RC, el circuito Snuber que me habían preguntado la otra vez es para lo siguiente, miren. El circuito Snuber lo que hace es, leámoslo aquí, miren. Vean, para mejorar el rendimiento de circuitos de conmutación, miren, circuitos de conmutación, por ejemplo, son los MOSFET que vamos a ver, los diodos también se pueden usar para conmutación, ¿listo? Porque vamos a usar los diodos como para que conduzcan en un momento y no conduzcan en otro momento, ¿listo? O sea que van a estar conmutando en conducción y no conducción. Miren, entonces, para mejorar el rendimiento de un circuito de conmutación, por ejemplo, con el diodo del transistor, los Snuber se colocan a lo largo de los interruptores, en este caso un diodo que va a hacer prender o apagar, y los transistores, para suprimir picos de voltaje y amortiguar las oscilaciones transitorias provocadas por la inductancia del circuito que abre el interruptor. Mire, para suprimir picos de voltaje y amortiguar oscilaciones transitorias. Y por acá también me busqué uno más que me gustó mucho, es este otro, miren, donde nos explica exactamente para el diodo cómo sería, miren, entonces, pero ahí estaba marcado, ¿ven? Yo no sé por qué me lo marcó. Entonces, miren, cuando yo pongo un switch, ahí en este dibujo que espero lo estén viendo, cuando yo pongo un switch en serie con un diodo, resulta, jóvenes, que el circuito Snuber se debería poner así, miren, en paralelo con el diodo, el RS y el C, ¿listo? ¿Para qué? Miren, para que cuando este se cierre, cuando este se abra, el diodo tenga un camino perdón, cuando este se abra, y como aquí digamos que hay un inductor, los inductores no permiten generar cambios bruscos de corriente, o sea, ellos generan chispa y pueden dañar el diodo. Entonces, cuando hay inductores o motores en serie con un diodo o con un interruptor, como lo vimos acá, miren, con un interruptor de estos, se acostumbra a usar circuitos Snuber. Hay muchos, ¿no? Este es el más fácil de trabajar y el que más se usa es el circuito RC. ¿Y este qué pasa? Cuando
Aquí hay mucha corriente en esta bobina, entonces si no estuviera el circuito snooper puede quemar el diodo porque la bobina no permite cambios bruscos de corriente, ella mantiene la corriente, no le importa lo que haya en el camino, ella la mantiene. Por eso es que las bujías las hacen con bobinas porque ellas no permiten ese cambio brusco de corriente, se dañan el diodo. Entonces para eso se coloca este circuito para que cuando pida la corriente el diodo, la bobina se descargue por ahí, ¿listo? Leámosla. Y otra cosa es, para cuando el diodo pierde, el diodo tiene que conducir y con voltaje pequeño, que es el que necesita para conducir, entonces el condensador se lo mantiene. Leámoslo, vea. Los circuitos de ayuda a la, ¿qué? Los circuitos de ayuda a la conmutación de diodos o snooper son esenciales para los diodos usados en circuitos de conmutación, que son los que vamos a usar en este curso, ¿listo? Estos pueden proteger a un diodo de sobretensiones, para ese caso del condensador, los cuales pueden ocurrir durante el proceso de recuperación inversa. Cuando un transistor también se prende, jóvenes, también sería, pues, idealmente, a nivel de laboratorio, colocar un circuito snooper para que el transistor no haga esos picos de voltaje tan grandes por cambios bruscos de voltaje, ¿listo? Un circuito snooper común para un diodo de potencia consiste en una capacitancia y una resistencia conectados en paralelo, pues como se ve acá, ¿listo? Cuando la corriente de recuperación inversa disminuye, o sea, esta corriente negativa, la capacitancia mantendrá el voltaje por un tiempo, o sea, mantendrá el voltaje aquí en el diodo para que él siga conduciendo, ¿listo? Lo cual es aproximadamente lo mismo, pues lo mismo que el diodo para que conduzca. La resistencia, por otra parte, miren, por acá la resistencia es el camino, disipará la energía almacenada en la inductancia, miren, es el camino para que disipe la energía almacenada en esta inductancia. Pues este curso no vamos a trabajar en esto, jóvenes, pero sí me gustaría, si ustedes quieren, me interesa, bacano, podemos agregarle, más adelante podemos hacer una simulacioncita donde podamos incluir este snooper. Estos snooper, yo sí lo había visto por allá en investigación, se llaman circuitos resonantes. Entonces, sería bueno, pero no saldríamos del curso, esto ya es más electrónica de potencia y más avanzada. Son circuitos snooper, miren, son circuitos, ¿qué dije? La palabra que le dije ahorita, circuitos, ¿cómo dije la palabra? Perdón. Resonantes. Para conmutación resonantes. Se usan para conmutación suave. Esto es temas de investigación, ¿listo? Entonces, pues yo no lo he trabajado, pero me gustaría mucho. Y si ustedes están de acuerdo, lo podemos investigar. Y mi chévere la pregunta, el muchacho que preguntó, muy bacano, porque era algo que yo sí habíamos visto en unas presentaciones, en unos congresos, pero no lo había aterrizado. Yo realmente no lo había entendido bien. Yo sabía que era para algo, por eso la clase pasada que me preguntaban, yo dije, no, yo averiguo mejor. Sabía que era algo para sobretensiones, pero es muy chévere porque esto se utiliza, jóvenes, para corregir problemas de interferencia electromagnética. Miren, y este tema es muy bueno, es muy chévere y es para investigación. Entonces, el diseño adecuado de un snooper puede ofrecer mayor fiabilidad, mayor eficiencia y menor EMI, que es interferencia electromagnética. Chévere, si se animan, pronto por ahí hacemos un ejercicio de esto, pero pues tocaría, a mí también me toca investigar, ojalá que ustedes ya estén en el nivel para que lo hagamos. Listo, por ahora pues no nos salgamos de eso porque no entendemos, ¿sí? No, yo podría entenderlo, pero estudiándolo, me tocaría, o sea, sería una meta, un trabajo para hacer, pero para ustedes imagino que no es el momento, más bien sigamos con lo que estamos acá porque estamos empezando, ¿listo? Bueno, ¿tienen alguna pregunta, muchachos, aquí de esto? ¿Por qué fue que me metí por allá al snooper? Creo que les preguntaba algo. Estábamos viendo algo, no sé. Bueno, entonces chicos, miren las dos formulitas que nos manejan. Entonces miren, quiero que se queden con esta. Que ustedes pueden aumentar el voltaje B2 aumentando el número de espiras de B2. ¿Listo? Y chicos, una pregunta. Por a ver quién está por ahí. Brian Mesa Rendón. No, pero Brian ya lo conozco. Iván Santiago lo conozco. Jefferson. Giraldo también creo que lo conozco. José Manuel Martínez. ¿Estás ahí? José. Sí, profe. Bueno, José,
Una preguntita sencilla, mira, si yo quisiera, por ejemplo, aquí tengo 110, ¿no? Y yo quisiera, la pregunta era que yo tenía 110 y quería, por ejemplo, 1100. ¿Cómo haríamos si yo tengo 110, pero quiero, por ejemplo, tengo 100 voltios y quiero 100, quiero 10 nomás a la salida, como para un cargador de una batería? ¿Cómo haríamos? O sea, profe, me está diciendo que sería el inverso, o sea, lo contrario. Esta vez sería reducirla. Sí. Exactamente, buena respuesta. Entonces lo que haríamos acá, por ejemplo, colocar acá 10.000 vueltas y acá colocar 1000, ¿sí? Para que la relación sea 0.1, vea, 10.000. 10.000 abajo y arriba 1000 sería 0.1. B2 igual a 0.1 B1, o sea, 0.1 por 100 serían los 10. Entonces miren que yo podría hacer, un transformador puedo hacerlo como elevador de voltaje o como reductor de voltaje, ¿listo? Pero en la vida real, muchachos, un transformador real. Vamos a ver, en la vida real, por aquí, en la vida real, miren, por aquí hay un poco de dibujos del transformador real, miren. En la vida real, muchachos, un transformador, este es el dibujo que me va a servir, miren. Yo lo pensaba explicar así rayándolo todo, pero yo dije, pues no creo que. Ven, ahí se puede observar más bien. En la vida real, muchachos, con este dibujo para no pintarlo, todo el flujo eléctrico no pasa. Miren, aquí este devanado primario genera un flujo, miren, que va por acá. ¿Listo? Pero no todo ese flujo pasa al secundario, ¿listo? Hay un flujo que se pierde. La imagencita, miren. Entonces, no todo el flujo eléctrico que sale del primario, miren, lo pasa para el secundario. Hay un flujo que se pierde, se llama flujo disperso del primario, y también cuando se genera aquí la corriente y se genera el contraflujo, también hay un flujo disperso que se pierde acá, que no alcanza a pasar por el material ferromagnético. Y ese ya son pérdidas en el devanado del primario, y este otro va a ser pérdidas en el devanado secundario. Y segundo, también hay pérdidas resistivas, ¿listo? Las anteriores fueron pérdidas inductivas, las que están por aquí que no pasan. Y hay otras pérdidas que son debidas al que el conductor de cobre, pues no es ideal, el cobre tiene pérdidas, ¿listo? No es un superconductor. Entonces, traduciendo esas dos, miren, esas dos, a ver, por aquí en el dibujo que estaba buscando. Pero yo pongo acá. Miren, traduciendo esas dos, ya me aparece miren, este dibujito que es el circuito de un transformador ya más real, miren, donde incluyo las pérdidas en el devanado primario debidos al cobre, a las pérdidas en el cobre, y debido a las pérdidas magnéticas, que son las pérdidas del flujo disperso que habíamos puesto allá. ¿Listo? Vamos a ponerlo aquí. Entonces también, como les digo, esto es una cosa rápida, pues que no necesito tampoco pues que se van a quedar pues ustedes pensando en esto. No, algo más bien rápido para que ustedes lo entiendan. Miren, entonces las pérdidas resistivas son R1. Se van a mostrar como R1. Las pérdidas en el cobre del devanado secundario son R2, y las pérdidas estas de aquí, miren que se salió esta flechita para acá, este flujo disperso, va a ser X1 y este va a ser X2. Y luego hay unas pérdidas adicionales que son las pérdidas por calentamiento de este material, ¿sí? Pérdidas por corrientes parásitas, pérdidas por histéresis en el núcleo. Recuerden que les había hablado de que el núcleo no responde tan rápidamente porque tiene que magnetizarse, queda magnetizado. Esas pérdidas, tampoco quiero que entremos mucho en detalle en eso, muchachos. No se preocupen pues por eso. Pero sí les quiero comentar. Y esas pérdidas se traducen en un circuito que estaba por acá. Son las pérdidas magnéticas, ¿sí? Acá, miren. Entonces, por aquí vamos a ponerlo, este circuito. Este me gusta. Copiar imagen y ya, nos vamos. Miren que no les estoy mintiendo, lo estoy incluso cogiendo de internet. Que esto no tiene pues mucho problema en que lo coja de ahí. Entonces, miren, miren, aquí están las pérdidas en el primario, RP. Pérdidas en el secundario, RS. Pérdidas por
inductancia en el secundario y pérdidas por las del primario. Miren las mismas de acá arriba. Y adicionalmente son las pérdidas en el núcleo debido a las corrientes parásitas y a las corrientes de parásitas, perdón, y al efecto de magnetización de la curva de histéresis. Entonces, este ya es un transformador ya más cercano a la realidad y es el que se trabaja a nivel real en los transformadores que ustedes conocen en su casa. Esos transformadores son, por ejemplo, estos transformadores, miren, transformador real de distribución. Entonces, miren, esos transformadores son los que ustedes ven por allá, miren, estos grandotes, miren, o que ustedes los ven por allá en un poste. A ver, estos, miren, estos transformadores ya adentro tienen esto, miren, los dos devanados, el primario y el secundario. Así, miren estos transformadores, ¿sí? Y esos transformadores, muchachos, son los que, pues, que tienen este mismo funcionamiento. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, para ya continuar con el de dos devanados? Y listo, y seguimos, ¿no? Entonces, miren, si tienen alguna pregunta, hágale, bienvenida. A ver, ¿cuál usamos? Este. Bueno, usemos este. Bueno, vamos a usar. ¿Qué pasaría, muchachos, ahora sí, si hacemos lo siguiente? Miren. Entonces yo tengo mi núcleo de transformador acá, miren, lo hice un poquito más grande, lo hice así. Entonces, vuelvo y pinto rápidamente. Tengo mi devanado primario, mírenlo acá. Es el que tiene la energía. Listo, ya tengo uno, vea. Y ahora sí conecto el secundario. 1. Lo voy a poner acá así, mírenlo. Y aquí tengo más menos B2. Y aquí sería más menos B1. Y acá, miren, voy a poner otro devanado más. Acá pongo otro devanado más, miren, enrollado de la misma forma. Entonces, jóvenes, funciona exactamente igual. La potencia de este va a ser igual a la suma de las dos potencias. Bueno, los cálculos aquí son un poquito más complicados, ¿listo? Lo que me interesa es lo siguiente, miren. Si yo pongo acá, por ejemplo, N2 y acá coloco N3, pero N2 igual a N3, entonces miren, yo tengo un B1 y aquí, por ejemplo, tengo un N1. Si yo pongo los tres iguales, N1 igual a N2 igual a N3, entonces miren, como son iguales, yo puedo tener acá 110, aquí 110 y acá 110. Y entonces miren que aquí tengo una fase 1 con un neutro 1. Y acá tengo fase 2 y aquí sería un neutro 2. Y acá tengo fase 1 y aquí sería un, bueno, fase 0, pongámosle. Fase X y con un neutro X, miren. Entonces, miren, tengo un neutro, dos neutros, tres neutros, y ya puedo dar con este transformador que me eleva de un voltaje B1, me lo lleva a 1 B2, ya con el, dependiendo del número de espiras, funciona igual, y ya con ese, muchachos, yo puedo tener ya un transformador que me puede dar una señal de 110 y acá me da dos señales de 110, ¿listo? Pero obviamente la potencia tiene que conservarse, aquí las corrientes van a disminuir. Entonces, chicos, ya con eso, pasemos a MATLAB y desarrollemos, ahora sí metámosle un transformadorcito a este, ¿listo? Para que lo podamos incluso disminuir, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? Entonces, miren, vamos aquí a MATLAB y vamos a usar el transformador. Vamos a usar un transformador en elementos. Por aquí hay un transformador lineal, miren, este transformador que vamos a usar. Y entonces, miren, primero que todo hagamos lo siguiente. Primero probemos un transformador normalito. Aquí le damos en sistema por unidad. El sistema por unidad es otra cosa, pues, para eléctricos, ¿listo? Trabajémoslo en sistema internacional. Aquí está, miren, la potencia del transformador. O sea, esto es de
voltios. Eso tiene, como es ideal, podemos ponerle la potencia que quieran acá, ¿listo? Aquí no nos va a poner problema pues por potencia. El devanado, vean, B1, L1, estas son las pérdidas que habíamos visto ahorita, R1, L1, R2, L2. Y como son de 3 devanados, pongamos primeramente el de 2 devanados, miren, solamente pongamos inicialmente, pongamos este transformador, señores, miren, este transformadorcito pequeñito, solo uno, ¿listo? Y miren, recuerden que este tiene un circuito así, miren, un circuito como este, ¿sí? Entonces va a tener R1, R2, X1, X2 y este circuito de magnetización acá abajo, ¿listo? Entonces, miren aquí, démosle doble clic y vean, vea, R1, mírenlo, vea. B1, aquí me va a decir, B1, ¿cuánto va a ser la alimentación? Pongámosle, por ejemplo, 1000. Un ejemplo, para trabajar hasta 1000 voltios. Y B2, vamos a decir que vamos a reducirlo. Por ejemplo, vamos a ponerlo, si vamos a reducirlo 10 veces, entonces pongámosle aquí 100. Miren, 1000 entre 100 serían 10 veces. Voy a reducir, ¿listo? Y le quito este 0, ahí. Entonces B1 y B2 va a ser, B1 va a ser 1000 como, va a ser una división de 10 veces. B1 va a ser como 1000 voltios. Y el otro va a ser 100 voltios. O sea que él va a reducir 10 veces, ¿listo? Y R1, como es ideal, pues quitemos eso. Pongamos que R1 va a ser 0 ohmios. Pongamos lo ideal, no nos pongamos con el real. Y L1, las pérdidas por dispersión, pongámosle también 0. B1, también acá pongámosle R1 0, ideal, va a ser cobre ideal, sin pérdidas, y acá también va a ser sin pérdidas. Y vamos a ver, miren, si nos reduce 1000 veces, vean, de 1000 a 100. Entonces apliquemos, ok. Y entonces aquí teníamos, miren, aquí tenemos la onda de 155. Bueno, vamos a ver si nos lleva a la misma. Aquí pongamos esta, como la tenemos aquí simuladita. Entonces dijimos que creo que va a disminuir. Control R. Así funciona el transformador. Vamos a hacerlo funcionar. Pongámosle una resistencia de carga al transformador. Para que haya corriente, ¿listo? Y aquí vamos a medir, a ver, el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Chicos, si están conectados, estamos bien, no se ha ido el internet, todo está bien. Sí, profe, todo está bien. Excelente, muchas gracias por responder. Entonces, miren, vamos a ver si están en fase. Entonces voy a medir el voltaje aquí y el voltaje acá. Vea, primero pongámoslo igual, ¿no? Pongámoslo B1 igual a B2 para ver que si nos da el mismo, vean. 1000 a 1000, va a ser transformación de 1000 voltios a 1000. Si entran 1000, hasta 1000 funciona, pues. A ver, vamos a ponerle aquí ya. Entonces, aquí le entran 155. Aquí le deben salir, como la relación es 1 a 1, 1000 a 1000, deberían ser los mismos, ¿listo? Entonces, corrámoslo. Excelente, miren, ahí están las dos señales igualitas. Aquí la voy a poner. Ahí están, miren, las dos señales son exactamente la misma, si no estoy mal. Miren, si le vamos a poner, por ejemplo, una relación de transformación de 1000 a 500, por ejemplo, a ver qué nos va a dar. Ahí, hagamos esta prueba porque puede que sea para otra cosa. Entonces, apply, lo corro. Excelente o no excelente, a ver. Sí, vamos a volverlo a poner en una sola. Miren, ahí está. Cuando le digo que la relación de transformación, o sea, la relación de voltaje, pues aquí. Vamos a ver la ayuda también, ¿no? Podemos ver la ayuda del transformador, a ver a qué se refiere con todos esos valores. Miren, aquí está. También se puede hacer con dos o con un solo, ¿sí? Si trabajamos con dos, este sería el circuito, más o menos lo que les comenté ahora. Esto es por unidad, esto no lo vamos a trabajar nosotros, eso lo dejamos para los electricistas. A ver, miren, esto es la potencia nominal, es la potencia que aparece arriba, de cuánto voltaje lo van a poner.
A ver, nominal voltaje V1, el parámetro del voltaje V1, el voltaje nominal, la resistencia. Ah, ya entiendo, miren. Este voltaje V1 es el voltaje nominal. Voltaje nominal, o sea, el máximo que le voy a poner, o sea, es el voltaje que yo voy a tener como máximo ahí, es el voltaje nominal. El nominal también lo uso para calcular los valores en por unidad. ¿Listo? Eso pues no es para ustedes este tema, para los de eléctrica, luego van a ver que es un L base, L base y la Z base, todo eso se calculan con el voltaje nominal, vea, con VE nominal y potencia nominal. Entonces en eso no nos quedemos, simplemente coloquemos V1, el voltaje nos va a servir para hacer la relación de transformación, ¿listo? Aquí también, por ejemplo, pueden ver un ejemplo, ¿listo? Le dan clic y ahí les aparece un ejemplo. Entonces, miren, nosotros necesitamos es por ejemplo, hagamos una fuente de que baje a 10, miren, entonces, por ejemplo, de 1000 que baje 10 veces, pues entonces pongámoslo como estaba, 1000 a 100 nomás. Que baje 10 veces. El voltaje que había acá, que lo baje 10 veces con esa relación de transformación, entonces, miren, ahí estaría, ya, si aquí son 150, aquí deben haber como unos 15. Miren, ahí está. Más o menos 150, mira, 15.5, que es el voltaje del transformador. Entonces, miren, como necesitamos 2, entonces hagamos este mismo. Aquí dejémoslo quietico y hagamos este más acá abajito, miren. Cuando necesito 2, cuando quiero conectar 2 transformadores a la salida, entonces simplemente le doy doble clic y le digo, miren, yo quiero acá que me agregue un tercer devanado, miren, 3 devanado, un tercer devanado transformador. Entonces, 1 el primario y 2 en el secundario. Y ahora sí ya puedo tener acá, miren, un voltaje aquí, otro voltaje, este voltaje acá y este voltaje acá, miren que vamos a dibujarlos. Y ahora sí voy a dibujar este voltaje aquí, este otro acá, y dibujo este otro voltaje aquí y este otro voltaje. Y los voy a poner acá abajo. Me imagino que deben dar igualitos. A ver, no, eso está diferente porque por los parámetros toca configurarlos. Entonces, démosle doble clic y le decimos que los parámetros son los mismos. O sea, miren, que aquí el voltaje de este va a ser 100 también acá. Claro, estaba 300.000. La resistencia de esto, nada, le vamos a poner ideal, que sea 0. Y la inductancia de dispersión, 0 también. Esperemos ahí nos va a dar igual. Miren, ahora sí. Ahí ya están las dos ondas, miren. Las dos ondas igualitas. Ahí están las dos, miren. Ya tenemos dos ondas de 15 voltios pico. Entonces ya nos van a servir estas de 15 para poner en los diodos. ¿Listo, muchachos? ¿Vamos bien hasta ahí o no, muchachos? A ver, ¿tienen alguna pregunta? Ahora sí pongamos los diodos, miren. Ahora sí pongamos, arrastrémonos este diodo para acá. Miren este diodo. A ver, ¿me ayudan a ponerlo? ¿Dónde va esto? ¿A dónde se conecta? Ya podemos ponerlo acá arriba. Es el diodo de arriba, miren. Ponemos el diodo de abajo, que estaba por acá. Profesor, tiene que poner Y un un punto de resistor que venía referencia por aquí. común a los dos transformadores, ¿no? Sí, señor. Ya lo vamos a poner, mira. Esta es una simulación, yo la puse aparte. Entonces, miren, aquí voy y pongo el punto este, mírenlo, lo que dice el joven, véalo, ahí lo puse,
el puntico de referencia para los dos. Y saco un cable y tendría que conectar este cable con este, miren. ¿Cómo la ven? Pilas pues. Ya conecté estos dos, miren. Ya los conecté, lo que dice el joven, a un punto de referencia. Y ahora sí mido el voltaje. Y tendría que darme igual al de arriba, pero pues en otra magnitud. Entonces, pongo este voltaje que está aquí. Miren, el voltaje B1 lo estoy midiendo con este. Y acá vendría y pondría el rectificado. Y corrámoslo a ver. Tiene que dar. Mírenlo, ahí está. Ambos a 15. Pongámoslo uno acá, uno solito. Miren, ahí está, vea. ¿Sí lo ven? Y está dando igual al que dio acá arriba. Miren, lo que dio este. Pero pues este sí, lo que tiene es el condensador. Quitémosle el condensador. Control X. Control X, Control V. Corrámoslo a ver si corre ahí con ese error. Entonces miren, la onda acá arriba y la onda acá abajo, mírenla, ¿sí? Ahí se ven un poquito más los diodos, pues porque estos son 15 voltios. Entonces miren que con un transformador, ahora sí, a partir de una sola fase, que es la de la que tienen en su casa de 110, con ese transformador ya pude obtener dos fuentecitas de 15 voltios, ¿sí? Dos fuentes de 15 voltios y la pude rectificar. Si la queremos dejar igualito al de acá arriba, tendría que ser esta onda de 155, listo. Entonces ambas pongámoslas a 155, sería poner un 0 más acá, un 0 más acá. Aplico y corro. Ahí tendrían que dar iguales. Todos los puse a 155. Entonces miren, ahora sí tiene que dar igual. Y es más, comparemos esta señal con la que dio acá arriba, miren, con la que dio del resistor, o sea, esta. Entonces saquemos una señal para acá. Saquemos una señal para acá y pongamos un scope aquí. Y esto debería ser igual. Listo, corrámoslo. Uf, señores, qué elegancia. Serio que yo no lo había hecho. Yo no lo había hecho en casa. Lo estoy haciendo aquí con ustedes porque me gusta. Casi todas las clases de acá con ustedes las hacemos así. En caliente para Profe, si uno que quisiera encontremos ver errores. dónde están las tierras, o sea, uno como tal poner las tierras, ¿cómo lo haría? Vea, como tal, acá mira que todos los sistemas acá, no le he puesto tierras a ninguno. Yo podría ponerle a este tierra, ¿me entiendes? Una tierra. MATLAB manejaría solo una tierra. A ver, vamos a buscarla. O sea, aquí todos ya tienen su propia tierra. ¿Listo? La pregunta es muy buena. Vamos a ver acá en elementos. Por aquí hay unos elementos. Mira que aquí hay una tierra, mira. Pero yo la puedo poner a la tierra, mira. La puse al principal. Que aquí hay una simulación, es esta. Aquí hay varias simulaciones, ¿no? Pero yo dije, bueno, esta es la tierra principal. Si yo coloco esta tierra acá, se daña toda la simulación. Vas a ver. Entonces vamos a ver acá. Esta es la tierra. Ahí no pasa nada. La vuelvo a correr. ¿Listo? La vuelvo a correr y mira. Arriba y abajo quedó igual. El que hicimos con la onda seno y que hicimos con transformadores. Pero ¿qué pasa, chicos? ¿Qué pasa cuando yo ponga esta tierra acá? Miren. Al tab central de transformador acá. ¿Ustedes qué creen que pasa? Yo creo que se daña la simulación, porque estas tierras, o mentira, no creo que se dañe. No creo que se dañe porque esto está aislado por campo magnético, entonces podemos ponerlas. Yo creo que no se daña. Miren, no se dañó. No se dañó porque eso está aislado por el campo magnético. O sea, eso no pasó nada, pero aquí hay que tener presente que aquí es una tierra, acá es otra, ¿listo? ¿Cómo lo daño? Miren, jóvenes, donde llegue a poner esta tierra acá, hasta ahí llegó la simulación, miren. Ahí sí lo daño. Y lo voy a correr
¿Ustedes qué creen, que se daña o no, jóvenes, al poner esta tierra aquí? Pues da un error, Se ¿no? daña, jóvenes. Ya, y da un error, miren, da un error en la simulación. O sea, eso dice que hay un corto por ahí. ¿Listo? Entonces, buena pregunta y miren lo que les voy a explicar. Si pongo esta tierra acá, lo que hago es un corto, miren, esta energía se viene para acá, se hace un corto ni el del siglo. O sea que miren que las tierras en MATLAB, si usted no pone tierras, él le trabaja bien. Pero si usted pone una tierra, sería bueno. Yo, por ejemplo, en mis simulaciones siempre pongo una tierra. Pero si ya necesito más tierras, entonces más bien no las pongo. Por ejemplo, este es una cosa que uno no debería poner porque este sistema no tiene la misma tierra. Porque el transformador, jóvenes, el transformador genera su propia tierra. O sea, miren que cuando yo pongo acá el transformador, miren el dibujo. Esta es una tierra, la tierra que tiene la red eléctrica, pero acá ya no tiene la misma tierra. Eso se separó por campo magnético. Esto aquí no hay conexión eléctrica. Entonces se genera una nueva tierra, una nueva neutro. Y en este caso no es tierra, es neutro realmente. Se generó un nuevo neutro. En cambio aquí en estos que puse 3, mire, se genera un neutro, 2 neutros, 3 neutros. MATLAB no hay problema porque él no pone esos neutros. Él se supone que son aparte. Pero chicos, lástima que no están así, pues no hay curso experimental de esto todavía, pero sí lo va a haber. Eso es lo que pienso abrirlo más adelante, de este curso de electrónica de potencia y control aplicado. Así se va a llamar. Seguramente lo he de dar, si Dios quiere. Entonces, miren, el transformador me sirve para aislar sistemas. Aparte de aislarlos, genera nuevos neutros, ¿sí? O sea, la tierra solo hay una, que es la tierra verde que ustedes ven en su casa, que es el toma corriente, que tiene una patica, la patica redondita. Venga, se las pongo por acá, que hay alguno que no la conozca. Entonces, miren, toma corriente. Entonces, miren, ese toma corriente tiene, vean, miren, el fase es la larga es el neutro, la cortica es la fase. Miren, esto. La larga es el neutro. Copiémosla para allá. Aquí va. Entonces, miren, este es en la casa es. Este es el neutro, el largo. Esta es la fase. Y esta es la tierra. ¿Listo? Y solo hay una en su casa. Mire esta. Y este neutro en su casa, el neutro por allá lo aterrizan, allá en el tablero de en el tablero de los tacos, el tablero eléctrico, allá se unen el neutro y la tierra. Y esta varilla va hasta por allá en el edificio y va a tierra en el edificio. ¿Listo? Va conectada físicamente a tierra esta. Y se une con el neutro. En el transformador se debe unir con el neutro. Por eso todo este sistema queda aterrizado. En cambio, el de acá no. Muchas veces, chicos, en control, cuando ya están haciendo experimentos, es necesario aislar tierras, ¿sí? O sea, un experimento. Ustedes traen, por ejemplo, el que yo les mostré, el Latbox, ¿sí? O una DSP. Ustedes una DSP, si no la quieren quemar, cuando le metan 1000 voltios, no, 110 voltios o 220, para que no la quemen a la DSP, lo que hacen es aislarla y para eso se utilizan transformadores. ¿Listo? ¿Vas a hablar algo, Sebastián? Listo, jóvenes. Continuemos. Continuemos, ¿listo? Chicos, entonces miren, ahí silencié al hombre que estaba hablando por allá. Miren, entonces muchachos, ahí vamos. ¿Tienen alguna pregunta con esto? ¿Va bien? Pues por eso les dejé la tarea, para que ustedes entiendan lo que estamos haciendo más fácilmente. ¿Les sirvió la tarea o no, muchachos? ¿Cómo la ven? ¿Sí se está entendiendo? Sí, profe, siempre tuve la duda de cómo pasarte de alterna a continua. Ya, pero ya estás mejor la cosa, ¿ya está bien? Sí, ahí ya se aclararon las dudas.
Eso. Para eso es que yo de vez en cuando, no todo el tiempo les voy a dejar tareas, ¿no? Pues porque qué pereza estarlos molestando tanto. Vean, entonces ya le coloco aquí el condensador, mírenlo. Y ya tenemos las dos. Miren que ya, acuérdense que ya lo pusimos igualito. Ahora con el condensador, miren, ya tengo lo mismo. Volvamos a poner el condensador arriba, donde lo había quitado. Y miren, ahora sí ya estoy comparando, miren que estoy comparando el voltaje de salida de este con el voltaje de salida del transformador y ya miren, como los puse igualitos, las dos dan exactamente iguales, miren. Y ahora sí ya tenemos un neutro que no nos va a generar problema, digamos, en la vida real. Bueno, para terminar, muchachos, hagamos el puente rectificador de onda completa y hagámoslo con transformador, miren, hagámoslo. Entonces, vamos a conectar, bueno, hagámoslo aquí. ¿Para qué se me va a poner a ampliar más? Aquí. Entonces, el puente rectificador de onda completa lo voy a sacar de aquí. Entonces, necesitamos 4 diodos. Como ustedes lo hicieron, pues yo me doy el lujo de hacerlo rápido. Un diodo, otro diodo por acá, otro diodo por aquí y otro diodo por acá abajo. Entonces, miren, los interconecto a ellos. Bueno, me va a tocar correrlos un poquito para arriba para que me deje dibujar. Los conecto. ¿Listo? Mírelo ahí. Le pongo la resistencia. El más de la resistencia no le paren bolas. Eso ya no tiene más. ¿Listo? Uno acá, véalo. Y ahora le pongo un cablecito, lo pongo aquí, mírenlo. Y el otro cablecito, en la parte negativa de la fuente, la pongo acá, vea. Entonces miren qué quedó. Miren, uno para acá arriba y el otro para acá. Y ahí, si ya ponemos el medidor de voltaje, ponemos el medidor de voltaje acá, la parte de abajo. Y ahora sí voy a poner acá el medidor. Entonces, miren, voy a medir. Aquí pongo la señal que me está entrando, vean acá. Las dos que me están entrando, ¿sí? Y aquí pongo la que me está saliendo y la voy a graficar otra vez. Y observen ahí el puente rectificador de onda completa, mírenlo, también de onda completa, pero esta vez sí ya con una sola señal. Con 4 diodos ya puedo hacer eso mismo, lo mismo que estaba haciendo abajo. ¿Listo? Este también, este transformador creo que es 1 a 1, me imagino. 1 a 1. Entonces pongámoslo 1 a 1. Y entonces esta se debería parecer a la última que grafiqué acá, miren. Entonces hagamos una gráfica más. Entonces esta que está aquí se debería parecer a la última que hicimos de acá abajo, mírenla. Y corramos. Solo que, miren, ahí está. Ah, bueno, porque tiene el condensador. Entonces, pongámosle el condensador también aquí. Y ahí debería ser la misma. Mírenlo, ahí está. Hay unas pequeñas diferencias por lo que ya hay 4 diodos, hay más caídas en los diodos. ¿Listo? Muchachos, ¿cómo la ven? ¿Tienen alguna pregunta? Qué bacano que trabajaron ustedes antes. Pues así yo creo que ustedes ya van a entender más, entendieron más fácilmente el resultado. No me quiere mostrar. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, con esto?
¿O ya quedó claro para terminar por hoy? A mí me quedó una pequeña receta que en el transformador, cuando es doble, se desfasan las dos señales de salida. Espérate, ¿cuándo qué? No te escuché lo último. ¿Cuándo En qué? el transformador, cuando es doble, pues el transformador, digo el triple, el de una entrada o salidas. Míralo. Sí, ese. Tiene un desfase, las salidas tienen un desfase. No, son las mismas, míralas. Aquí las comparé, mira. Míralas que son las mismas, ve. No tienen desfase, ve. Son las mismas. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Chicos, no, pues esto ya lo hicieron ustedes, ¿no? Ah, no. Súbame en esto, por favor. Suban estos pantallazos de eso que hicieron hoy. Porque hoy lo practicamos con transformadores, lo hemos hecho. O si quieren, dejémoslo hasta el miércoles para que lo subamos, para que no suban esto hoy. O sea, esto háganlo un favor con el tema que sigue el miércoles, ¿listo? Para que suban solo uno de lo que han hecho, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Para terminar ahí por hoy. Hacemos el corrector de señal también con este transformador y lo subimos el miércoles con la actividad del miércoles. Sí, para que no estén subiendo tanto, guarden esto que hagan hoy, guárdenlo, ¿sí? Y miércoles lo suben, ya voy a empezar a calificar, listo, estoy esperando que se estabilicen las listas para ver quién se salió, quién quedó, y ya empiezo a calificar estas cositas. Pues háganlo, muchachos, más por aprender, más que por cumplirle como pues al profe, que pereza esto, el estudio no es como por, háganlo porque si ustedes me hacen caso y siguen este ritmo, sé que vamos a poder continuar en la materia bien, ¿listo? Háganlo por gusto. Entonces, hagan esto mismo para que el miércoles terminamos con lo que sigue, que es este mismo tema, pero con trifásico, que ya les voy a explicar lo que les había dicho que es este sistema trifásico. Y ahí les explico otras cositas más que yo sé sobre sistemas trifásicos y para hacer un puente rectificador trifásico, y ya con eso terminamos diodos y ya podemos pasar a otras aplicaciones que hay con diodos y ya seguimos con MOSFET. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna duda, jóvenes. Esto es lo que hay que hacer. Muestren pues la grafiquita. ¿Listo? Lo que hicimos hoy. Tiene que ser igual. Tiene que darles igual con la onda seno. Igual con este, igual con este. Miren que al final yo grafiqué todo. Miren, acá grafiqué estos dos. Son iguales. Perdón, aquí. Aquí me dieron iguales. Miren, ni siquiera se ven la diferencia. Y acá volví a graficar el de abajo con el de arriba iguales. Todo me está dando igualito. Y eso, mírenlo, con la diferencia pequeñita, que ahí se da cuenta uno si lo hicieron bien. Con esa pequeña diferencia, y lo hacen ustedes, ¿listo? Pero háganlo que todo dé igualito. Si ustedes logran hacerlo todo igualito como lo hice yo, entendieron y están listos para el siguiente tema. ¿Listo? Háganlo con gusto. Jóvenes, entonces me despido de ustedes, me despido y ya les mando esto otra vez. Les voy a mandar igual es la misma clase, se las voy a subir otra vez para que, como todo está quedando en esto de diodos. ¿Listo? Bueno, chao entonces, ¿no? Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Luego. A ustedes muchas gracias por estar atentos y porque veo que están entusiasmados. Veo que todos hicieron la tarea, me alegra mucho. Chao, jóvenes, chao. Chao, profe. Voy a Gracias. terminar. Gracias. Bueno, animaos.